A ver, Gabriel, ayer hablábamos, estabas en el balcón de tu casa con cierta tranquilidad, después de varias horas de permanente sirena y de tener que esconderte vos en tu búnker y la gente en los búnkers donde podían protegerse. Desde que nosotros conversamos hasta ahora se suma la amenaza de Hezbollah. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué pasó en las últimas 24 horas? Bueno, vos sabés que en la noche de ayer, como bien lo informaban recién en la mesa, en la noche de ayer hubo un ataque aproximadamente a la una y media de la mañana aquí en Israel. Sonaron las sirenas sobre todo en la parte norte, en la ciudad de Haifa y para arriba, aquí en el país. Y cuando la gente corrió a refugiarse, inmediatamente el ejército israelí difundió la noticia de que el ataque que se estaba recibiendo en ese momento no provenía directamente de Irán, sino que eran misiles siendo lanzados desde el Líbano por los terroristas de Hezbollah. De esta manera, Hezbollah ingresó directamente en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y en base a esto, y en base a lo que ustedes hablaban recién en la mesa, Horacio, tengo esto para agregarte. Si vos preguntás cuál es el armamento, qué disponibilidad tiene en este momento el grupo terrorista Hezbollah, desde hace un año que no ataca a Israel a esta parte, lo único que hizo fue rearmarse. El ejército tiró un informe que estima que hay más de 50.000 militares, más de 50.000 personas que conforman las milicias de Hezbollah y que tienen otra reserva de aproximadamente 20.000 personas más, que a nivel misiles superan los 90.000 misiles. Y esto es un dato no menor. ¿Por qué? Porque cuando Hezbollah se había sumado a Hamas al principio de la guerra de 2023, se hablaba de aproximadamente 120, 130.000 misiles, que muchos bajaron en todo lo que tiró durante los 2 años de guerra. Sí, claro. Pero todavía tiene esta cantidad. Claro. Y otro tanto de drones, por lo cual hablar de Hezbollah no es hablar de un grupo terrorista totalmente menor o que haya quedado fuera de poder después de que se logró ese alto el fuego en enero de 2025. Sí, claro, clarísimo. Sigue teniendo mucho poder, claro. Hezbollah. Gaby, dame un segundo. Estuvimos en Dubái, estamos en Israel. Sí. ¿Qué pasa en la República Argentina con respecto a la seguridad? Como dijo Javi hace un minuto, se reforzó la seguridad. Tenemos alerta máxima en seguridad por esta guerra que estamos viviendo y se divide principalmente en 2 sectores. La primera tiene que ver con las fronteras. ¿Y principalmente dónde? En lo que es Misiones, que tenemos una triple frontera muy caliente y que estuvo históricamente relacionada con el ingreso y la influencia del terrorismo internacional en ese lugar. Claro, está esa triple frontera que involucra también a Paraguay y a Brasil, pero también está la nueva triple frontera que involucra a Bolivia. Exacto, toda esa zona, bueno, Jujuy, Salta, donde tenemos fronteras y son fronteras donde se sabe pasan muchas personas de forma irregular permanentemente. Entonces, la alerta en las fronteras es máxima. Ahí se están intensificando los controles de gendarmería. Y por otro lado tenemos lo que es la ciudad. En la ciudad y las ciudades, no solamente acá en Buenos Aires, que tiene cobertura permanente de la Policía Federal, de la comunidad judía y lo que son las sedes diplomáticas, como las embajadas, por ejemplo. Se le agregó un refuerzo de seguridad en objetivos sensibles. O sea, lo que ya estaban haciendo como seguridad se le agrega uno más. Esto es desde el sábado y por 24 horas. No dejan un minuto sin controlar. ¿Qué se hace? Se revisa esto de chequear las personas, los autos, los paquetes. Si antes se hacía, bueno, ahora se hace el doble y con más personal. Sí, claro. Bueno, ahí estamos viendo lo que es la escala, cómo ha escalado a nivel regional Irán intentando llevarse al mundo árabe, ¿no? Me atacaron a mí, ustedes son cómplices, ustedes son socios, no va a quedar nada, porque yo me voy a encargar de que nada quede. Gabriel, ¿en qué se diferencia el ataque iraní del ataque de Hezbollah a nivel armamento, a nivel cobertura, a nivel daño que están generando? A ver, a nivel armamento estamos hablando de misiles balísticos y sobre todo, y desde la tarde-noche de ayer, misiles con lo que se denomina ojiva de racimo. ¿Qué es esto? Es un misil que al momento de, incluso si es explotado por alguna de las capas de los sistemas de defensa de Israel, esa ojiva puede abrirse y bajar más misiles pequeños, pero que incluso pueden causar daño. De hecho, el misil que cayó en Tel Aviv el sábado por la noche, se entiende, según los informes preliminares, que era
uno de los racimos, por explicarlo de una manera fácil, uno de los racimos de un gran misil que había sido explotado en el aire antes de caer. Por lo cual, estamos hablando de un material bélico tanto más complicado, porque aún con las mejores tecnologías desarrolladas, cuesta y mucho, no a nivel monetario, cuesta y mucho a nivel logístico, operacional, dar no solo con el misil madre, sino con cada uno de los que conforman eso. Y eso es algo que hasta ahora, si mal no recuerdo, Ilan me lo va a poder corregir, pero si mal no recuerdo, hasta ahora Hezbollah había amenazado que tenía, pero no los había disparado durante los últimos 2 años de guerra. Y evidentemente Irán sí empezó con eso, por lo cual... Sí, eso sí, Gaby, y no se había involucrado justamente por este acuerdo de cese al fuego que existía entre el Líbano e Israel, mediado sobre todo por los Estados Unidos. Acuerdo que fue violado severamente a partir de la noche de ayer hace por parte 24 horas. Claro. Gaby, ayer mientras conversábamos, el lugar que estaba siendo asediado por los ataques básicamente era Jerusalén y sus alrededores. Que en las últimas 24 horas, ¿hubo algún sitio en particular o está literalmente todo el país bajo asedio? No, la realidad es que, bajo asedio y bajo alerta extrema está todo el país, Horacio. Esto que lo que está ocurriendo indica que ante cualquier lanzamiento, el primer alerta corre contra todo el país. Una vez que los misiles, los sistemas de defensa israelíes logran captar la trayectoria de los misiles que son lanzados y entonces pueden entender exactamente hacia qué ciudad están siendo dirigidos, recién ahí surge la segunda alerta hacia la población de esas ciudades para que se pongan a resguardo. Pero el momento que se registra un lanzamiento, así sea de un solo misil, desde Irán, todo el país corre directamente bajo la alerta. Algo que no ocurre con, algo que no ocurre con los misiles de Hezbollah, que directamente sí pueden ser detectados solamente para una ciudad. Y además por cercanía. Te quería preguntar, porque hay mucha información respecto de los motivos por los cuales se ordenó el ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos el sábado. ¿Por qué el 28 de febrero? ¿Por qué este sábado? ¿Por qué no más tarde? ¿Por qué no antes? Algunas informaciones de inteligencia dicen Trump lo que quiere es cambiar el régimen directamente en Irán y decidieron esta fecha. ¿Allá qué se dice? ¿Por qué este fin de semana? Javi, no hay una información concreta respecto de por qué fue elegido el sábado. Sí, según los comentarios incluso del propio Netanyahu y también por declaraciones de Donald Trump, se esperó el momento indicado en el cual supieran, entre otras cosas, que el objetivo de atacar a Ali Khamenei era un objetivo que podía darse por concreto. ¿Por qué? Porque se entiende que los días sábados Khamenei se reunía con su grupo de asesores y entonces esperaban justo ese momento y saber que iban a estar reunidos para atacar. No nos olvidemos, de la misma manera que lo dijo tanto uno como otro mandatario, el objetivo principal de esta operación es derrocar al régimen y por consecuencia eliminar a los altos mandos, entre ellos y principalmente al ayatollah Ali Khamenei, por lo cual era de suponer que iban a esperar el momento indicado, de la misma manera que otras operaciones quirúrgicas corrieron la misma suerte. Quiero decir, o lo de los Vipers, o la eliminación de Nasrallah, o la detención de Maduro. Sinwar, o la detención de Maduro también, exactamente. Entonces, Javi, todos sabíamos que en algún momento iba a pasar. Sí, lo sabíamos. Hace un mes y medio que Trump venía advirtiendo respecto de si las negociaciones no se llevaban a cabo, si las negociaciones no llegaban a buen puerto. Todos sabíamos que iba a pasar en algún momento. Lo que no sabíamos era cuándo. Y bueno, cuando ocurrió, las primeras declaraciones de Trump y de Netanyahu fueron justamente estas. Ir contra el régimen, ir contra Khamenei y contra el resto de los altos mandos, incluso de personas que seguían siendo altos mandos para el régimen, pero que ya no cumplían algún cargo activo. Por ejemplo, el expresidente Ahmadinejad, que dejó de ser presidente del 2013, pero que, por supuesto, que era uno de los objetivos a focalizar tanto para Estados Unidos como para Israel. No nos olvidemos, estamos hablando del presidente iraní que firmó el pacto con Irán con la expresidenta Cristina Kirchner. Sí, claro. Y mirando para adelante y en función de lo que te preguntaba Javi hace segundos nada más,
¿Qué esperan ustedes? ¿Cuánto creen que va a durar esto? Ayer creo que era el propio Donald Trump el que decía que las operaciones podían extenderse por 4 semanas. Sí, es muy, te diría que roza lo tragicómico ya escuchar cada una de las declaraciones, porque Trump ayer ya habló de una posibilidad de 4 semanas, cuando 2 horas antes había dicho que la nueva cúpula de Irán se había comunicado con él para poder sentarse a negociar y que él había dado la venia para que esa negociación se lleve a cabo, por lo cual todos entendíamos que entonces si hay negociaciones la operación podría suspenderse, pero inmediatamente dijo que habló de las 4 semanas. Lo que entendimos acá en Israel, por lo menos en las primeras horas del sábado, fue que no se trataría de una operación de varios días, de varias semanas, sí de varios días. Todos entendemos también que, o se intenta interpretar respecto de que de algún lado la pelota en este momento está del lado de Irán. Quiero decir, tanto Israel como Estados Unidos tienen la capacidad militar para seguir y tienen la capacidad diplomática para detener la operación en el momento que sea necesario. Habrá que ver de qué manera sigue respondiendo Irán contra Israel, contra Estados Unidos, contra el resto de los países árabes en la región. ¿Qué pasa con Hezbollah? Digo, si Hezbollah decidió meterse ayer en el conflicto, claramente hay una orden de Irán, ¿no? Hezbollah no se corta solo per se sin hablar directamente con Irán. Entonces habrá que ver de qué manera Irán sigue respondiendo, con qué frecuencia y con qué poderío sigue respondiendo, para ver de qué manera tengan que seguir su ofensiva Estados Unidos e Israel. Gaby, te quería consultar si ya hay algún número oficial dentro de Israel de la cantidad de víctimas, ya sea heridos o víctimas fatales, de estas casi 36 horas desde que se inició el conflicto. ¿Hay algún número oficial? No hay ningún número oficial comunicado. Sí sabemos de la mujer que murió en Tel Aviv el sábado por la noche. Sabemos también de las 11 o 12 personas que fallecieron ayer en 2 lanzamientos diferentes, uno en Beit Shemesh y en las afueras de Jerusalén. Sabemos de un herido también en la ciudad de Beersheba el día de hoy. Todavía no hubo una comunicación oficial de parte del ejército, como ocurría en la guerra del 23, de un comunicado noche por noche hablando de la cantidad de víctimas o de heridos. Estamos esperando que esto ocurra, claro, de un momento a otro, pero todavía no hubo esa tal comunicación oficial.